Bienvenidos al Diplomado en Estudios Bíblicos y Servicio Ministerial. Este programa es el resultado de la colaboración entre el Centro Misionero Bethesda y el Instituto Bíblico Ministerial Bethesda. A esta hora de la tarde saludamos a todos aquellos que se van conectando por medio de CMB Televisión y a través de la cadena radial Auténtica. Hoy iniciamos nuestra segunda clase de Nuevo Testamento 4. En esta clase veremos el tema Carta a los Hebreos, Dios certifica la supremacía de Cristo, segunda parte. Y estudiaremos los principales aspectos de la Carta a los Hebreos, su cristología y la aplicación práctica a nuestros días. El estudio de las epístolas nos lleva a tener una mejor comprensión de Dios y sus propósitos. Cada sesión aporta una visión de la persona y de la obra del Señor Jesucristo y de la naturaleza de nuestra salvación. Hebreos nos muestra cómo interpretar el Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento y podemos entender cómo las dos divisiones de la Biblia se entrelazan entre sí. Y es que uno de los objetivos de este tema es estudiar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto y explicar la forma en que el simbolismo del tabernáculo y del sistema de sacrificios tuvo el cumplimiento en Jesucristo. Recuerden tener a mano su Biblia y su módulo de estudio, donde encontrarán detallado esta unidad que está entre las páginas 2 a la 15. Si surgen preguntas o inquietudes durante la clase, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al número 322-325-4970. También pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. De esta manera le damos la bienvenida al pastor Jorge Zamudio. Bienvenido, pastor. Hola, Dios les bendiga en esta hora. Una vez más estamos aquí en este tiempo muy especial para continuar con nuestro estudio a la carta a los Hebreos. Aquí en esta hora, bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial, por el privilegio que Dios nos da. De pronto, si alguien se conecta o se está conectando ahorita, recuerde que estamos estudiando la carta a los Hebreos aquí en esta hora. Quiero comenzar con una oración en esta hora para continuar aquí en este estudio. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por lo que nos vas a enseñar. Ábrenos el entendimiento, danos la sabiduría, Señor, y ayúdanos. Sé tú, Señor Jesús, con el Espíritu Santo y en el poder de tu palabra, dirigiéndonos a toda verdad. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a ir hoy con la segunda parte, una vez más les digo, con el estudio de la carta a los Hebreos. Y estuvimos mirando unos días atrás acerca de este estudio. Les decía que la carta a los Hebreos, esta carta es una de las cartas de pronto de más cuidado en la cual tenemos que tener aquí. Y quisiera iniciar en esta hora con los retos de interpretación en cuanto a la carta a los Hebreos. De acuerdo con el texto histórico presentado y para tener una interpretación apropiada de lo que es esta epístola que tiene que ver con los hebreos, se requiere o se requerirá más bien del conocimiento de los diferentes grupos a quienes se dirige esta carta, los cuales podríamos clasificar. Vamos a hacer una clasificación aquí de unos tres grupos. Uno sería a los creyentes, otro grupo sería incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del evangelio, y otro grupo sería aquel grupo que son incrédulos que estaban atraídos por el evangelio y la persona de Cristo, pero no habían llegado a una convicción acerca de él. Entonces, el primer grupo en el cual vamos a estar mirando es ese grupo que tiene que ver con los creyentes. Este grupo está bien fundamentado en la fe. Allí esta gente recibió o recibieron rechazo y persecución por parte de sus compatriotas los judíos allí. Y vemos aquí que en el libro de los Hebreos capítulo 10, quisiera compartirles esta partecita aquí, Hebreos 10, el versículo 32 al 34 dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos,
Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y una perdurable herencia en los cielos. Miramos aquí que la Biblia es clara, donde se nos enseña que ellos tuvieron allí unos rechazos, tuvieron allí que sufrir eh, algunas dificultades que encontraron en medio de los judíos. Entonces, esta carta se escribió para darles aliento a estos nuevos creyentes en Cristo Jesús y que tuvieran esa confianza en Él como, pues para el pueblo de Israel, como el Mesías y sumo sacerdote. También aquí mismo en Hebreos 12:4 quiero compartírselo porque es importante, me parece muy importante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, dice aquí. Entonces vemos que aquí ellos tuvieron que combatir allí todo lo que estaba sucediendo allí. Estos creyentes, estas personas que de una u otra manera ellos soportaron el rechazo de los demás judíos. El segundo grupo, como les dije, son estos incrédulos que estaban intelectualmente convencidos del Evangelio, pero estos estaban convencidos de las verdades aquí básicas del Evangelio, pero no habían creído en el Señor Jesucristo como su propio Salvador, como su Señor. Entonces ellos estaban intelectualmente persuadidos en cuanto a que espiritualmente allí no eran de pronto esos o esas personas comprometidas con el autor allí del Salvador del mundo, sino que este grupo tuvo un conocimiento, pero no recibió al Señor Jesucristo como el Salvador. Entonces, en Hebreos 10, 26 al 29, quiero compartírselo también. Aquí voy a mirar hasta donde alcanzo a mostrarles por la palabra. Hebreos 10, 26, 29 nos dice el Señor, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, este segundo grupo que estaban allí, que era incrédulo, pero que habían sido convencidos de las verdades básicas del Evangelio, no tenían una claridad en que Cristo era el Salvador. Un tercer grupo que encontramos que son estos incrédulos que estaban atraídos allí por el Evangelio y por la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero no han llegado ellos a una convicción final acerca del mismo, de Cristo Jesús. Entonces, este grupo, convencidos de la verdad del Evangelio, pero habían oído hablar de Cristo, pero estos hombres, la mayoría de ellos, no querían nada. Y esto lo encontramos en el capítulo 9, allí rápidamente, voy a ir aquí a mirar. En el capítulo 9, la Biblia nos enseña en el versículo 11, dice aquí, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, aquí encontramos que
Este tercer grupo, como les dije, estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero pero ellos, aunque no habían oído hablar de Cristo, allí tenían unas diferencias. El mayor reto de interpretación, pues lo encontramos aquí en el capítulo 6, versículo 4, donde nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Entonces, aquí, una vez fueron iluminados, esta expresión generalmente se refiere a los cristianos y la advertencia que se toma como una indicación del peligro a perder la salvación. Esto, como dice aquí Hebreos 6, fueron personas que conocieron, gustaron del evangelio, gustaron de la verdad, pero no permanecieron y había un peligro grande. ¿Cuál era? Perder la salvación aquí. Recayeron o podrían recaer y pues no había otra vez que crucificar a Cristo allí o al Hijo de Dios. Pero la verdad, a la verdad no hay una especificación que sean salvos. No hay tampoco un término que se refiere únicamente a creyentes. Cuando hablamos de creyentes, ejemplo, esos santos, esas personas nacidas de nuevo, personas justas allí. Entonces, este problema surge a partir de que no hay una identidad clara allí, una identificación precisa de la condición espiritual de las personas en las cuales el autor se dirige. Ahora, es importante que nosotros vayamos mirando aquí, como les dije, estos son los retos de interpretación. Y vamos a mirar, y nos toca estudiar de pronto más a fondo a qué grupo, porque lo que hace el escritor de Hebreos es escribirle a un grupo especial de personas allí, las cuales él tiene que darles a conocer allí el tema de el Señor Jesucristo. Entonces, así a grandes rasgos, miramos estos tres grupos y quisiera de pronto abarcar un poquito acerca de el tema o los temas históricos y teológicos que encontramos dentro de esta carta. Debido a que la carta contiene o tiene allí como base el sistema ceremonial sacrificial del Antiguo Testamento, hay que mirar con mucho cuidado a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento, a la luz del libro de Levítico, por sobre todo, que el pecado del pueblo de Israel había interrumpido la comunión con Dios. Esto fue uno de los problemas grandes allí que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Así que Dios nos enseña aquí que estableció un sistema de sacrificios simbólicamente representaban el arrepentimiento de los pecadores y su perdón divino a través de cada sacrificio que se hacía. Había una necesidad grande allí de toda la humanidad, de toda la gente. Entonces había de tener un sacerdote allí, debían de tener un sacerdote. Pero ¿qué pasaba? Que aunque habían los sacrificios, tanto el pueblo pecaba como los sacerdotes también, ¿qué estaban haciendo? Continuaban en su pecado. Entonces, la humanidad entera, ¿qué hizo? Debía tener un sacerdote perfecto, alguien que no cometiera pecado. Y un sacrificio perfecto que de una vez y para siempre quitara el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios preparó a su Hijo, la provisión de Dios de ese sacerdote. Fue Dios quien hizo que el Hijo fuera ese sacerdote, hiciera ese sacrificio perfecto. Es Cristo el mensaje central
de los hebreos. Y esto es lo que nos enseña el libro de los hebreos. Lo que trata de hacer, o lo que hace más bien allí, es dar a conocer a Cristo como el Salvador, como ese sumo sacerdote, lo cual estaremos mirándolo aquí en este tema, en esta parte histórica y teológica. El libro de los hebreos, o la epístola a los hebreos, hace un contraste entre los sacrificios imperfectos e incompletos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, los cuales se le dieron a Moisés, y la provisión de un mejor pacto ofrecido por el sumo sacerdote aquí, que es el unigénito Hijo de Dios. Podríamos entonces decir que la expresión mejor, esta expresión que se dice mejor, encierra una mejor esperanza. Oiga bien, un mejor testamento, encierra un mejor sacrificio, una nueva sustancia. Aquí, aquellos que han aceptado la verdad del Evangelio pertenecen al nuevo pacto. Oigan bien, aquellos que han aceptado la verdad del Evangelio pertenecen al nuevo pacto. Moran bajo una atmósfera nueva allí y celestial. Son ciudadanos celestiales, esperan la ciudad celestial y sus nombres están escritos en el libro, allí en el cielo. Están escritos los nombres de estas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Uno de los temas teológicos claves de Hebreos es que todos los creyentes ahora tienen acceso directo bajo el nuevo pacto, lo que da entrada al trono de la gracia confiadamente, lo cual no tenían anteriormente. Anteriormente, en el antiguo pacto, no tenían esa entrada. Recuerden que en el antiguo pacto tenían la entrada allí solamente una vez al año el sumo sacerdote. Por eso era necesario que se hiciera un sacrificio, y Dios fue el que propició todo esto para que se hubiese un sacrificio allí y fuera el Señor Jesucristo aquí. En Hebreos 10 y en Hebreos 4:16, ahí usted lo puede tener de pronto en su material, dice Hebreos 4:16, nos enseña la escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ahora tenemos que una nueva entrada a través del sacrificio que hizo ¿quién? El Señor Jesucristo. En el servicio del tabernáculo, en cuanto a lo que nos enseña el libro de Levítico, o bajo la ley, las personas no tenían acceso a la presencia de Dios. Allí no había como lo tenemos ahora, como a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos 10:22 también nos enseña, y quiero leer eso porque me parece muy importante que nosotros miremos. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire, qué bendición más linda aquí, poder nosotros tener ese privilegio ahora de entrar delante del trono de la gracia del Señor Jesucristo, con este sacrificio perfecto de Dios por el pecado, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote perfecto, a través de cuyo ministerio todo es nuevo y mejor que el antiguo pacto que se encontraba en la ley. Entonces encontramos aquí que ahora ya no tiene que entrar el sacerdote cada año, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote, el cual hizo un solo sacrificio y lo hizo perpetuamente allí. Y por eso, como dice la palabra aquí, tenemos esa entrada al reino de los cielos, tenemos entrada allí al trono de la gracia en Cristo Jesús. Entonces, así, mirando aquí este tema histórico y teológico a grandes rasgos, pero vamos a seguir como adentrándonos un poquito con esta carta a los hebreos, que
es lo que más nos deja ver aquí. Y esta carta vamos a mirar ahora una vista panorámica de lo que es el libro de los Hebreos. Espero que usted tenga su material y pueda mirar. Y hay muchos otros textos que de pronto no alcanzo yo por el tiempo aquí, no me alcanza, pero usted los puede ir estudiando allí. Esta carta, como hemos visto, no se nombra allí al escritor, aunque de pronto para algunos era conocido allí por los primeros lectores, como nos lo enseña Hebreos 13, del 19 al 22. La identidad de los lectores originales tampoco es conocida, aunque parece que eran judíos, ya que la doctrina contenida en esta epístola está orientada hacia la teología judía. Entonces, esta carta, usted puede mirar que, aunque está dirigida a un pueblo allí bastante amplio, pero por sobre todo se ve que está dirigida a un pueblo judío, un pueblo que era conocedor de la ley, conocedor de muchas cosas o de las cosas de Dios. Los destinatarios son descritos de varias maneras. Algunos de ellos tenían sus bases en el Antiguo Testamento, el cual se cita frecuentemente a estos discípulos. Ya les había sido predicado el Evangelio y habían presenciado señales y maravillas, milagros del Espíritu Santo. Entonces, como vemos acá, algunos ya tenían unas bases allí, como les dije ahora, del Antiguo Testamento. Como miramos, eran gente que ya conocía también, tenía un conocimiento de el Evangelio. Lo miramos en la clase pasada, que los gentiles, el pueblo gentil, llegó a tener un conocimiento, pero habían unos judíos que ahora conocían de Cristo, conocían del Señor, entonces su fe y su conocimiento de pronto era más amplio. Sin embargo, aquí, hablando de las señales, de las maravillas, como se lee en Hebreos 2, 3 y 4, ellos o algunos de ellos habían sido participantes de Cristo allí y habían ministrado a otros creyentes, como nos lo enseña el libro de los Hebreos en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, el versículo 14, la Biblia nos enseña, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, habían hombres allí que habían ministrado a otros creyentes bajo la unción del Espíritu Santo, trataron a los perseguidos con pasión allí, habían sido creyentes por mucho tiempo y algunos de sus líderes ya habían fallecido. Allí esto lo vimos también en la clase pasada, algunos que pasaron ya un tiempo ya después de que pasó ese primer liderazgo que de antemano recibieron la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vieron también grandes señales. Si bien es cierto que habían entendido los principios espirituales, los básicos por sobre todo allí, había escasez de maestros, había escasez de personas allí para enseñar. Esto conlleva ¿a qué? A que había una sordera espiritual. Dice Hebreos 5, 11 y 12, allí dice, acerca de esto tenemos mucho que decir difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, aquí la palabra en Hebreos, el escritor hace una referencia aquí de que había una sordera espiritual allí, como vimos en los tres grupos, y había una resistencia a poner en práctica lo que sabían y lo que era correcto delante de Dios. Su incredulidad impidió que entendieran correctamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenían allí como un choque entre lo que conocían, pero en lo que ahora estaban conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es probable que existen otros tipos de lectores, los cuales eran cristianos entregados que sufrieron allí a causa de su fe,
pusieron esa mirada en el Señor Jesucristo. Había otros intelectualmente que estaban persuadidos acerca del cristianismo, pero no comprometidos en su relación personal con Cristo Jesús. Encontramos unos textos bíblicos acá donde se nos habla en el capítulo 2, allí, en el capítulo 10, y quiero mirar el capítulo 10, 26, 29, aquí creo que lo leímos ahorita, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, la existencia de estos grupos nos dan un fondo que ayudaría a justificar las advertencias encontradas a través de la carta. Entonces, encontramos que la carta tiene unas advertencias y, como les vengo diciendo, el propósito de la carta es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer al Salvador del mundo. Esta carta fue escrita para reforzar la fe, óigalo bien, de los judíos. ¿Cuáles judíos? Esos judíos convertidos, recordándole la provisión de Dios, a aquella que quien proveyó un sacerdote y un sacrificio perfecto. Esta carta lo que hace es recordar esto. ¿Para qué? Para limpiar el pecado allí a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad doctrinal ayudaría a convencer a aquellos indecisos acerca de Cristo. Allí la mayor ganancia es volverse a Él que permanecer en el judaísmo. Esto era lo que la carta estaba tratando de hacer. ¿Qué trataba de hacer el escritor? Dándoles a conocer a este pueblo que la verdad estaba en Cristo Jesús, que dejaran el judaísmo y entraran aquí a escuchar y a hacer conforme a la voluntad ahora de nuestro Señor Jesucristo, que entraran en ese nuevo pacto. Pero encontramos que la carta contiene un gran comentario aquí también del libro de Habacuc. ¿Qué dice Habacuc 2:4? El justo por su fe vivirá. Y esta carta también está aquí, pues la podemos comparar con Romanos 1:17 allí y Gálatas 3:11, donde el autor demuestra la superioridad de Cristo aquí como sacerdote, como un sacerdocio allí para siempre, y sus preceptos lo encontramos también aquí en esta carta del libro de los Hebreos. Aquí es donde esta carta, y usted puede mirarlo, se muestra a Cristo mayor que todos. ¿Quiénes son todos? Mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Recuerde que uno de los problemas de los judíos es que ellos tenían allí hombres del Antiguo Testamento en los cuales ellos creían en ellos allí, pero quizá desmeritaban la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero la carta aquí nos enseña muy claramente, aquí en Hebreos 1:1-3, encontramos que el Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aquí lo quiero volver a leerlo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a estos postreros días nos ha hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, encontramos aquí que Dios, habiendo hablado a muchos y de muchas maneras, entonces nos da a conocer a quién, al Señor Jesucristo allí, y vamos a ver que el Señor Jesús es mayor que los ángeles, mayor que Moisés. Allí también nos muestra la profesión de Cristo como sacerdote, superior a los oficios del oficio que tenían los sacerdotes allí en el libro de Levítico, allí estos levitas, en cuanto a su efecto, orden y posición. En síntesis, la superioridad de Cristo la podríamos resumir de la siguiente manera.
vamos a resumir aquí la superioridad de Cristo en cuanto a lo que le estoy diciendo. La superioridad de Cristo en revelación, bueno, ya vimos capítulo 1, al versículo 4, Cristo es el más grande revelador de Dios. Aunque Dios se reveló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, es la revelación por medio de Cristo, que es la primaria y más completa que nosotros podemos tener. También encontramos aquí, en otro punto, la superioridad de ¿quién? De Cristo sobre los ángeles. Quiero mirarlo aquí en el versículo 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Entonces nos damos cuenta que a ningún ángel le dijo, tú eres mi hijo, ni ningún ángel allí es llamado hijo, y la Biblia lo enseña allí en varios textos bíblicos. Entonces nos muestra el libro de los Hebreos la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Luego explica que Cristo se hizo humano y por un periodo, óigalo bien, por un periodo él se hizo humano, vino a ser un poco menor que los ángeles a fin de lograr la salvación del hombre. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, se hizo inferior a los ángeles, pero esto lo hizo con un propósito. ¿Cuál era? El propósito era la salvación del hombre. Entonces encontramos aquí en este punto que el Señor, o que la Biblia más bien nos muestra la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Hebreos 2:18 dice claramente aquí, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Cristo fue el que pagó el precio allí y vemos aquí claramente. Otro punto importante que quisiera resaltar aquí es la superioridad de Cristo sobre Moisés. Recuerde que para muchos Moisés era un personaje allí importante, pero aquí en el capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, Cristo es mayor que Moisés. Los judíos reverenciaban a Moisés y lo consideraban como un gran líder a Moisés. Había quedado demostrado que Cristo es superior a Moisés. Moisés fue fiel, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo está sobre la casa de Dios, al que se debe creer y obedecer aquí para entrar en el reposo de Dios, en ese gozo de la salvación. Entonces la Biblia nos deja ver también aquí que, y bueno, aquí hay otro texto bíblico que usted lo puede mirar, que Cristo es superior ¿a quién? A Moisés. La superioridad de Cristo sobre Aarón, porque pues también Aarón era sacerdote allí, en Hebreos 4:14, la Biblia, vamos a mirar qué nos dice la Escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Aquí está claro, quiero hacerle claridad en esto, que aquí la carta nos hace un contraste entre el nuevo y el viejo pacto, aquí con un sacerdocio allí en el santuario, un sistema sacrificial que había y fue necesario, pero era inferior y temporal. En cambio, el nuevo pacto que ahora tenemos con Cristo como sumo sacerdote y como sacrificio fue superior a los sacrificios que se podían hacer antes y podían cubrir el pecado por un año. Allí el sacrificio de Cristo quita el pecado y no tiene que ser repetido año tras año. Entonces aquí la superioridad de Cristo con Aarón, ese sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Y la superioridad de Cristo sobre el yo,
por ese camino nuevo. Recuerde que el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él nos abrió a través del velo, allí esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena servidumbre de fe, purificando nuestros corazones, como ya lo vimos acá, lavados nuestros corazones con agua. Nos lo enseña Hebreos 10:22. Es un principio aquí de la vida espiritual, es el vivir conforme a la fe, en el confiar en Dios, haciendo lo que a Él le agrada y aceptando su disciplina. Esto es importantísimo porque aquí la superioridad de Cristo sobre el yo. Recuerde que el Señor Jesucristo, eh, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Aquí la Biblia nos enseña claramente que Él se humilló hasta lo más sumo. Y esto era lo que daba a entender a quién, a aquella clase de gente, la cual también hoy es para cada uno de nosotros, poder nosotros entender que Cristo es superior al yo de cada uno, hermano. Entonces, esto que permita a Dios que nos lleve a vivir una vida de santidad, una vida de fe en Cristo Jesús. Así que, mirando aquí, la carta no contiene un saludo introductorio, como ya lo vimos allí, y concluye con una bendición, esta carta, con unos comentarios allí personales en el libro de los Hebreos, capítulo 13, entre el 20 y el 25. Y esta carta estimula a todo creyente a continuar creciendo, madurando en Cristo Jesús, creciendo en esa fe y en ese conocimiento de la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar, y quiero compartirle también aquí unas doctrinas en este punto fundamentales aquí, que son importantísimas que nosotros podamos mirar y poder comprender, lo cual hizo el escritor a través de los hebreos. Aquí esta doctrina aquí es fundamental, y como les dije al comienzo, no es fácil tomar este libro y leerlo como algunas cartas, como las son cartas paulinas o otras cartas allí, para poder entender y comprender. No, esta carta tiene un fundamento aquí, y lo más bonito es que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento aquí. Entonces vamos a mirar unas doctrinas fundamentales aquí. Las doctrinas fundamentales que figuran en esta carta o en esta epístola son postulados ya que existen en otros libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las epístolas allí que tiene que ver con Pablo, que hace una clara evidencia de la inspiración del escrito. Su tema como el que hace una clara evidencia de la inspiración, como el de Romanos, el de Gálatas, que ahora también les hablaba de estas cartas, es la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. La ilustración, la fe de Abraham, ocupa un espacio considerable en la epístola, quedando así en la misma línea que los escritos del apóstol Pablo. Así que esta carta nos va a llevar allí a un conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto a algunas materias, digámoslo así, en cuanto a algunas materias, en cuanto a algunos eventos que también quedaron aquí escritos dentro de su teología. Dentro de la teología de esta carta se define a Dios como el Dios viviente allí. Es decir, que no solo que vive, sino que es viviente, que teniendo vida en sí mismo, se relaciona con los hombres. Y esto quiero mostrárselo aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 9, dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, aquí vamos a mirar el versículo 14, Hebreos 9:14, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y Hebreos 3:12 nos enseña aquí también la escritura. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, dentro de su teología, encontramos que Dios no solamente es vivo, sino que es viviente, que se relaciona con los hombres aquí, o con la raza humana, o con el ser humano se relaciona aquí, que Dios es admirable, o el Señor Jesucristo es admirable, y sobre todo se manifiesta como soberano sobre todo y sobre todos. Hebreos 8, versículo 2 al 11, quiero compartirle un poquito aquí. Así voy rápidamente para alcanzar a mirar, a ver si alcanzo a terminar aquí. Dice, ministrando, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó del Señor y no el hombre, porque todos sumo sacerdotes están constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Aquí encontramos claramente que es un mejor pacto, establecido sobre qué, sobre mejores promesas. Dice el versículo 7 allí, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Eso lo encontramos en Jeremías allí también 31. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conocerá al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire que aquí encontramos que el Señor Jesucristo es el todo sobre todos y Él tiene su trono. ¿Dónde? En los cielos. Entre sus perfecciones, ¿qué destacamos aquí? Su justicia. Y su justicia que exige la disciplina sobre los injustos allí y las recompensas de gracia para los justos allí. Y todo esto, mire, lo encontramos aquí en la palabra, en los escritos. Aquí usted puede encontrar la fidelidad del Señor. Podemos encontrar la manifestación gloriosa de ese amor tan grande de Dios, donde encontramos aquí en Hebreos 11:11. Quiero ver aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Miren, vemos el amor tan grande de Dios para con quién, para con los hombres. La fidelidad del Señor aquí a través de qué, de la fe. Por eso quiero invitarles aquí a que miremos a través de los hebreos la grandeza del Señor Jesucristo y que Él está, como lo leímos ahorita, sentado a la diestra de Dios, por encima de la casa de Dios. Y tiene unas perfecciones aquí que se destacan. Y es lo que usted y yo tenemos que aprender, y cada creyente, la justicia, la disciplina, allí.
su fidelidad, tenemos que mirar que Dios es fiel allí. Y la más grande de todas, podríamos decir, es la del amor, que rodea sus actos y se manifiesta de manera continua sobre nosotros. En Hebreos 12:5 dice la escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Dios, ¿qué quiere hacer? Siempre enseñarnos el camino. Y vuelvo a decirle, ese camino que conduce a la verdad, a la vida eterna, a través del Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de la santidad. A través de que ya tenemos nosotros un sumo sacerdote, que Él cumplió aquí, hizo un sacrificio perfecto y a través de ese sacrificio allí nos pone o se pone Él por encima de todas las cosas, pero también nos lleva a nosotros a qué? Al perdón de los pecados allí y a mostrarnos ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Dios se revela al hombre allí como un Dios de paz. Ese es el Dios que hoy nosotros conocemos, cuyo trono es de justicia, allí donde la Biblia nos enseña que, antes era el Señor allí, estaba en el trono de justicia, de juicio, ahora se convierte para el creyente en un trono de gracia, misericordia abierta para todas sus necesidades. Lo vimos antiguamente en la ley, allí el hombre no pudo, ahora el Señor ¿qué hace? Se convierte para nosotros allí en esa gracia, en esa misericordia tan grande que Dios tiene para con cada uno de nosotros, para nuestras necesidades. Así que consideremos todo este sacrificio, todas estas cosas que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros. Vamos a mirar aquí algunas de las teologías de pronto más importantes que encontramos dentro de la epístola a los Hebreos. Una de las teologías que encontramos aquí en la carta a los Hebreos es con respecto a la neumatología. ¿Qué es la neumatología? La neumatología tiene que ver con el estudio acerca de el Espíritu Santo. Esa persona divina y que se le llama Dios allí, quien ejecuta obras divinas, como lo vemos aquí en Hebreos 4, versículo 4. Aquí lo podemos encontrar, dice: porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí, Hebreos 3:7, en Hebreos 3:7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Mire, aquí está. Y vemos que nos habla acerca de quién, del Espíritu Santo. En Hebreos 9:8 también nos hace referencia. Aquí dice la Escritura: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Mire, nos habla entonces de qué, del Espíritu Santo, y hay otros textos que también nos hablan acerca del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, el Señor lo ha dejado ¿para qué? Para que more en cada creyente, para que more en cada persona que ha venido a la presencia del Señor Jesucristo allí. Y se le considera como una persona al ser allí afrentado. El Espíritu Santo es dador de dones, oíganlo bien, y también es el dador de la gracia. Lo leemos a través de las Escrituras, pero aquí también la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Y nosotros conocemos el Espíritu Santo como el dador de los dones espirituales. Podríamos decir que hay un pequeño estudio acerca de neumatología. También tenemos el estudio dentro de los hebreos de cristología. Habla del Señor Jesucristo, que es el núcleo central del escrito, y en este se desarrolla plenamente la doctrina cristológica.
Hebreos enseña en profundidad, esto me gusta, Hebreos enseña en profundidad aquí la doctrina de la expiación, la cual se relaciona con el pacto. Asimismo explica el significado del nuevo pacto en una forma más completa, partiendo del libro de Jeremías allí y en Hebreos 8 al 12 y Jeremías 31 del 31 al 34. Hebreos conecta, escuche bien, y esto sí me gustaría que le pusieran mucha atención y miraran allí. Hebreos 8, 8, 12 y Jeremías 31 al 34, porque conecta a la encarnación con la expiación. Podemos ver que se destacan los nombres y o títulos allí cristológicos dados a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera ver aquí Hebreos 8 al 12, dice: no como el pacto que hicieron con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Mire, y aquí ya lo vimos, importante estudiarlo aquí para que podamos ver nosotros que el punto central, podríamos decir, de los hebreos se llama el Señor Jesucristo. Quisiera darle algunos nombres. Se le llama Cristo, se le llama Señor, se le llama Cristo, se le llama Señor, se le llama Jesús, nombre humano, aquí lo tenemos. El nombre compuesto del Señor Jesús es el Señor Jesucristo. Tenemos algunos textos bíblicos ahí. El título compuesto, Jesús, es el Hijo de Dios. En su deidad se le dan dos nombres claves. Uno, Hijo, y lo encuentra usted aquí en algunos textos de Hebreos, expresa la naturaleza de aquel que se relaciona con el seno trinitario como Hijo de Dios en relación al Padre. Hijo de Dios, nombre que corresponde a la persona divina allí. Otros títulos que también se le dan y tienen que ver con las operaciones salvíficas en Cristo, que Cristo realiza, se le llama primogénito, autor de eterna salvación, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, mediador del nuevo pacto. Un aspecto bastante importante, único de la carta, es el nombre de sacerdote, el cual encierra toda la obra del sacerdocio en Cristo Jesús. En síntesis, la epístola nos prueba la deidad de Cristo. Esto es importante, la deidad de Cristo bajo allí su humildad, o junto con su humildad se destaca la supremacía de Cristo sobre los cielos y la tierra, sobre los ángeles y sobre todos los hombres. Y una penúltima aquí, teología, es la soteriología. ¿Qué es la soteriología? En gran parte, la soteriología trata de la doctrina de la salvación. Es el estudio de la salvación, la cual expone plenamente la obra sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que trae al ser humano un desarrollo de vida sustentada en la fe, lo cual tiene su esencia allí y que puede distinguirse en fe intelectual, fe salvífica allí, la cual se ilustra a lo largo del mismo capítulo 11. Ahí usted encuentra todo en lo que tiene que ver con la carta de la fe, también la carta a los romanos allí, y de Habacuc explica el significado de justo, lo que es ser justificado y cómo llega a hacerlo. En Gálatas también hemos visto, son 3 libros que nos enseña el desarrollo de la fe. Bajo estos 3 puntos de vista, podemos concluir que los 3 libros, Romanos, Gálatas y Hebreos, forman una trilogía que explica el corazón y la esencia de la vida cristiana de la fe. Para ir terminando, por otra parte, la vida cristiana en la fe exige compromisos de vida, eso nos lo enseña Hebreos 13:13, que encierran otros aspectos del creyente como su relación familiar, que es bueno estudiarla, eclesial y social. La última, eclesiología, tiene que ver con la iglesia, la comparación de una casa en la que Cristo es la cabeza, unidos allí,
el compromiso de vida eclesial y celestial para el creyente incluye algunos aspectos que se relacionan con el congregarse. Tenemos la palabra, aquí usted la puede leer apreciando aquellos que lideran la ordenanza. También vemos el bautismo allí dentro de la eclesia. Y una última que se nos queda, que tiene que ver con la escatología. Allí que estudia la escatología, las cosas futuras, la esperanza futura de la iglesia de Cristo vinculada con un lugar en Cristo Jesús, llamada la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que la encontramos también allí. Entonces, para terminar, para todos aquí en esta hora, el lector nos deja aquí, dice, conoce sus lectores también, dice, conoce sus necesidades, por lo tanto, los exhorta a un mayor amor mutuo, a la hospitalidad, a la obediencia y a la sana doctrina. La carta de los Hebreos hace una referencia al Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es otro tema importante. Esto nos da a nosotros como creyentes una base de seguridad, así como el sacerdocio arónico mediante su sacrificio y su intercesión asistían al pueblo antiguo del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo, de una manera más completa, aunque lo vemos, sirve para los que estamos bajo la gracia, es decir, que Cristo tiene para siempre, escúchelo bien, Cristo tiene para siempre un sacerdocio inmutable. Ese es Cristo, el sacerdocio de Él. Y para terminar, quiero que les quede esto y lo memoricen. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Es nuestro Señor Jesucristo. Espero que este tiempo de estudio haya sido de bendición y usted pueda profundizar. Vimos por encima, pero espero que en Dios haya sido bendición. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día, por este tiempo, Señor, Padre amado, y permite que esta palabra, Señor, Padre, y este estudio, Señor, Padre, nos lleve cada día a un conocimiento mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dios los bendiga a todos. Dios les guarde. De esta manera concluimos esta clase y agradecemos al pastor Jorge por compartir con nosotros este espacio. Recuerden que el versículo clave para reflexionar en base a lo que acabamos de ver se encuentra en Hebreos 8:6. A todos nuestros estudiantes que han optado por la modalidad a distancia, les recordamos la importancia de completar las actividades dentro de las fechas establecidas en su plan de estudio y enviarlas al número WhatsApp 322-325-4970. Para aquellos que han elegido la modalidad virtual, les informamos que pueden acceder a nuestra aula del Instituto Bíblico y consultar su módulo de estudio donde encontrarán todas las actividades asignadas. Es fundamental que vayan avanzando en sus actividades y talleres para evitar atrasos al finalizar la materia, ya que nos encontramos en la etapa final de este diplomado. Realizar cada taller les permitirá reforzar lo aprendido en clase y así aprovechar al máximo todo lo que hemos aprendido. Los esperamos el día de mañana en nuestra clase de Nuevo Testamento 5. Dios los bendiga.